Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 11. En esta mañana comenzamos el estudio del capítulo 11 del libro de Apocalipsis, en el primer versículo, y continuamos de esa manera nuestra serie expositiva bajo el eslogan Jesucristo, Cordero Vencedor. Hemos ido avanzando paso a paso y estamos aproximándonos a la mitad del estudio de este libro, que nos ha resultado muy apasionante. Estamos en el interludio entre la sexta y la séptima trompeta, en el segundo ay de los 3 ay del libro de Apocalipsis, en una serie que es la serie de las 7 trompetas que hemos estudiado y repetido una y otra vez, que es una serie judicial, es decir, juicios sucesivos que se aplican o que Dios desarrolla o descarga sobre la humanidad incrédula, y la iglesia está en medio de esa sociedad advirtiendo el evangelio. Hemos dicho que entre la sexta y la séptima trompeta hay un interludio, es decir, como una especie de silencio o como una especie de pieza musical preparatoria o que anuncia el cierre de esta serie, que sería la séptima trompeta. En ese interludio hemos tenido 2 eventos. El primero ya lo desarrollamos, el ángel con el librito, y el segundo evento que comienza en el capítulo 11, que son los 2 testigos. Juan recibe una instrucción en el capítulo número 10, y esa instrucción es: ven y toma el libro, y luego cómelo, y luego ve y profetiza. Ahí quedamos hace 8 días. Varios de ustedes salieron muy preocupados y me dijeron que había sido muy dura la prédica. Algunos me dijeron que todavía les estaba doliendo hoy. Creo que hoy va a ser un poco más fuerte. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Querida iglesia, nosotros vivimos en una sociedad bastante perversa. En todos los sistemas judiciales, de gobierno, en todos los sistemas pedagógicos, instructivos, en todos los sistemas de concepto, de ideología que dominan el pensamiento social contemporáneo, hay muchísima perversión y tergiversación. En tal sentido, lo que podemos decir es que la sociedad en la que nosotros vivimos ha establecido parámetros morales, éticos, judiciales, normativos, ajenos a la verdad de la Escritura. Es decir, tenemos reglas de medida, o tenemos varas de medición, o tenemos principios que regulan la conciencia y que regulan las prácticas de la sociedad, pero que no son principios absolutos y principios que vienen de la Escritura. Tenemos cantidad de normas. De hecho, vivimos en una sociedad que se llama una sociedad de derecho. Vivimos en un estado que se considera como un estado de derecho, es decir, un estado con normas, un estado con muchas reglas, un estado con muchos principios y con muchas acciones legítimas y vías de hecho para reaccionar o para reclamar ante cualquier eventualidad. No escaseamos o no escasea nuestra nación de normas, de reglas, de postulados, de reglamentos, de principios y de procedimientos. Son múltiples, casi en exceso. Pero lo que tenemos que afirmar en esta mañana es que las reglas de medida que nuestra sociedad aplica en cada una de las áreas de la sociedad, sea en la parte económica, sea en la parte familiar, social o civil, no son emanadas de la Escritura. Y por no ser emanadas de la Escritura, esas reglas de medida son reglas naturales y son reglas impropias, que no sirven y que por lo tanto no son absolutas, ni pasan la aprobación de Dios. El apóstol Juan, al comienzo del capítulo número 11, va a recibir otro encargo, igualmente imperativo, impositivo y positivo como el encargo anterior: ve y profetiza. El encargo que va a recibir hoy es: levántate y mide, con un elemento o con un instrumento que se le otorga o se le da o se le encomienda, que es una caña o una vara de medir. Hermanos queridos, en esta mañana vamos a hablar de una tarea inaplazable que tiene Juan y que tiene la iglesia y tenemos todos los creyentes, y es tomar medidas. Y ese es el título de nuestra prédica en esta mañana: tome medidas, que es básicamente el imperativo que recibe Juan al comienzo de esta sección. Levántate y mide.
Es decir, se le da una regla o se le da un instrumento de medición, un instrumento que era básicamente usado por los arquitectos o los constructores, que era una vara o una caña, ¿sí? O una regla que se considera que medía aproximadamente unos 3 metros. Es decir, era una regla de medida para unos espacios grandes, en este caso para la medición que le corresponde, que es el escenario del templo, o el tamaño del templo, o las dimensiones del templo. No obstante, esta regla de medida la manejaban los arquitectos, los diseñadores o los constructores. Es inusual que esta vara de medida se le entregue a Juan, que es un apóstol, y que en el capítulo anterior se le dieron tareas de profeta, o se le dieron encargos de profeta. Y es inusual que se le dé a un apóstol que tiene encargo de profeta para que mida el templo hasta el lugar más profundo del templo donde solo tenían acceso los sacerdotes. Es decir, esta vara de medida no tiene que ver con una vara lineal para tomar medidas literales con relación a la dimensión del templo o a los planos del templo, sino tiene que ver con una vara de medida espiritual que se le encomienda al sacerdote, es decir, el que tiene acceso hasta el lugar más profundo del tabernáculo o del templo, que era el lugar santo o el lugar santísimo. En este sentido, lo que podemos decir es que la vara aquí no tiene una función de diseño o arquitectónica, sino la vara aquí tiene una connotación judicial, de reprensión y de corrección. Es decir, no es una vara lineal para medir el tamaño lineal del templo, sino una vara simbólica para medir la disciplina y la profundidad de la adoración. ¿Cómo se puede medir el corazón de los adoradores? Que dice que se tiene que medir. ¿Cómo se puede medir el altar? No había variado la medición desde que Dios le dio las estadísticas y el diseño a Moisés y luego a David y a Salomón. Las medidas seguían siendo exactas. Entonces, ¿por qué dice que se le da una vara y se le dice levántate y mide? En este sentido, hay muchas interpretaciones y como siempre es nuestra costumbre, presentamos algunas de las interpretaciones más comunes, pero que nosotros consideramos que no tienen el suficiente sustento bíblico. Una interpretación que se ha dado a este texto es que el libro de Apocalipsis no fue escrito tardíamente, como nosotros lo hemos afirmado y lo afirman la mayoría de los teólogos, sino que fue escrito tempranamente. ¿Recuerdan en qué época fue destruido el templo de Jerusalén, hecho por Herodes? En el año 70. Entonces lo que dicen algunos es, este libro tuvo que haber sido escrito antes del año 70, de tal manera que Dios le dice a Juan, ve y mide el templo porque lo van a destruir. Toma medidas previas antes de. Y en ese sentido tiene lógica. No obstante, no tiene la lógica del contexto general del texto bíblico y por lo tanto no pudiera ser así. Nosotros al comienzo del libro de Apocalipsis dijimos que no hay razón ni histórica, ni teológica, ni bíblica para que el libro de Apocalipsis haya sido escrito tempranamente. Si fue escrito antes del año 60 o entre el año 60 y 65, sería casi uno de los primeros libros del Nuevo Testamento escrito. Y no es así porque Juan estaba exiliado en su vejez en la isla de Patmos cuando recibe la visión del libro de Apocalipsis y la orden de escribir. Entonces no es un libro temprano. Lo que se cree firmemente es que fue escrito después del año 95 después de Cristo. Es decir, el templo de Jerusalén ya había sido destruido. Porque Jesús profetizó y dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y en el año 70 fue quemado y destruido totalmente el templo y se cumplió la profecía de Mateo 24. Entonces no puede ser que Juan reciba el encargo de medir el templo que había construido y remodelado Herodes el Grande. Porque primero ese no era el templo histórico de los hebreos. El templo histórico de los hebreos era el templo de Salomón, que había sido destruido por Babilonia y por Nabucodonosor. Entonces no puede ser que Juan reciba ese encargo porque en ese momento ese templo ya no existía, primero. Segundo, ese templo no era histórico para los hebreos.
No tenía las medidas precisas, ni el lujo, ni la connotación que tuvo para la monarquía hebrea el templo de Salomón. No tenía realmente la importancia que tiene el templo como centro de adoración cultico para el pueblo hebreo. Otros dicen lo siguiente: el templo que Juan tiene que medir, para el cual recibe esta vara o esta medida, es el templo que se va a construir en Jerusalén antes del milenio. Yo siempre tengo problemas cuando voy a hablar de milenio. Pero lo cierto es que muchos dicen, no, lo que se le está diciendo aquí a Juan es que el templo va a ser reconstruido y que el Señor Jesucristo no va a venir hasta que el templo se reconstruya. Y que el centro teológico o el reloj teológico o el punto de observación visible o físico previo a la venida del Señor tiene que ser la reconstrucción del templo en Jerusalén. La mayoría de los cristianos en el mundo cree eso. Más del 90% de los cristianos creen que el Señor Jesucristo no vendrá hasta que se reconstruya literal y físicamente el templo en Jerusalén. Eso es lo que creen la mayoría. ¿Sí? Y suena muy interesante y suena llamativo, pero pasan varias cosas. Primero, en Jerusalén hoy en día hay una mezquita en el lugar del templo y es una mezquita musulmana. Segundo, hay una guerra interna en Jerusalén entre palestinos e israelíes, severa, y entre sirios también que están participando. Y tercero, no hay sustento bíblico contundente que diga que una razón o una evidencia previa a la venida del Señor es la reconstrucción literal del templo en Jerusalén. Más bien lo que hay es profecías de destrucción. Entonces nosotros tenemos que ir un poco más adelante. Primero, no es el templo de Herodes el que Juan tiene que medir. Primero, porque no es un símbolo hebreo, y segundo, porque ya había sido destruido. En segundo lugar, Juan no puede estar recibiendo la orden escatológica o futura de tomar medidas de un templo imaginario, ¿sí? Que posiblemente se pueda reconstruir por varias razones, porque en este momento histórico no están gobernando la religión judía o el cristianismo, y segundo, porque no hay evidencias bíblicas de reconstrucción de un templo donde el Señor venga a gobernar. Los que creen eso dicen lo siguiente: Jesús, cuando venga a la tierra, va a descender en Jerusalén y va a oficiar en ese templo reconstruido, pero no hay sustento bíblico para eso. No hay una razón. Lo que la Biblia dice es que cuando Jesucristo venga, todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará. Y no dice que viene a oficiar en un templo, dice que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Y que no necesita un templo, porque si Él necesitara un templo en Jerusalén, donde cabían pocas personas, no podría establecer un juicio universal y un juicio eterno y un juicio definitivo o pleno, absoluto. Entonces, ¿qué es lo que Dios le está diciendo a Juan en este texto? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide, o toma medidas del templo de Dios, del altar y de los que adoran en él. Vamos a entrar en materia, ¿les parece? Vamos a tomar medidas hoy. Dios le dice a Juan, se le entrega un instrumento. Y llama mucho la atención que en el capítulo anterior, en ese interludio, se le entrega un libro. ¿Recuerdan qué libro es? La palabra de Dios, la ley de Dios, la historia de la redención, el pacto de Dios, escrito y transcrito de manera oficial, pública, evidente, para que Juan lo tome y se lo coma y lo saboree. Pero en este capítulo 11 comienza el capítulo con un instrumento que se le entrega, visible también. El primero tiene que comerlo y el segundo tiene que aplicarlo. Interesante. Recuerden, querida iglesia, que cuando hemos hablado de instrucción o de disciplina, sabemos que Dios nos ha dado básicamente 3 elementos para la corrección, o 3 elementos o instrumentos para la disciplina, tanto de la iglesia como para la disciplina de nuestros hijos. Esos 3 elementos o instrumentos o provisiones de Dios para la corrección de la iglesia y la corrección de la familia son la vara, la palabra y la oración.
¿Sí lo recuerdan o si no tomen nota? Son 3 recursos, 3 provisiones que tenemos de Dios para ser instruidos y ser corregidos sabiamente. La vara, la palabra y la oración. El que aplicamos tempranamente a nuestros hijos es la vara. Madruga a aplicar la vara a tu hijo, dice la Biblia. El que luego comienza a tener mayor relevancia en la instrucción de nuestros hijos es la palabra. Y el recurso final que aplicamos cuando nuestros hijos ya van creciendo y cuando ellos hacen lo que quieren y no se someten, es sencillamente confiar en Dios a través de la oración. Pero son 3 recursos, 3 provisiones, 3 medios de gracia que tenemos: la palabra, la oración y la disciplina. Yo quisiera que nosotros pensáramos en esta mañana, y espero no estar tan lejos de noticia, que lo que Juan está recibiendo de parte de Dios de forma pública en esta visión es un instrumento disciplinario, es una vara, es un cordel para medir la precisión, para medir la rectitud y para medir el comportamiento de los creyentes en el templo. Que lo que Dios le está diciendo a Juan como apóstol último que vivió en esta tierra y como creyente en medio de un periodo histórico difícil, es que la iglesia no puede olvidarse nunca, en ningún momento de su existencia, que no solamente tiene la palabra y la saborea, sino que también tiene la vara de la instrucción. Que hay que recibir el principio de la palabra, hay que saborearlo, hay que interiorizarlo. Hay que sembrar la palabra, pero simultáneamente, mientras sembramos la palabra, hay que aplicar la vara. ¿Me hago entender? Y yo quiero que nosotros pensemos en lo que el texto nos va a decir. El texto dice: entonces me fue dada una caña, o una vara, o una regla. Otros profetas dicen un cordel, ¿sí? O una cuerda, pero aquí era una medida lineal, ¿sí? Me fue dada una caña, no dice como una caña, sino me fue dada una caña o una vara. Entonces no es un símil, no es una apariencia, no es una metáfora, es realmente se le dio una vara y se me dijo: levántate y mide el templo, el altar y los que adoran en él. Me fue dada una vara. ¿Quién le dio a Juan esa vara? ¿De dónde venía esa vara? Es decir, ¿quién estableció la medida, los principios de la medida, la regulación de la medida y le transmite o le transfiere a Juan de forma visible este instrumento de medición o este instrumento para tomar medidas? Contrario a lo que el mundo en el que nosotros vivimos, que establece medidas inapropiadas y medidas sobre la base de su propio amaño, su propio interés, este instrumento le es dado a Juan del cielo. ¿Recuerdan de dónde descendió este ángel? Del cielo, pone un pie en el mar, otro pie en la tierra, tenía un libro abierto en su mano y le dice a Juan: ven y recibe de mi mano el libro, cómelo, y luego le dice: profetiza. Y acto seguido me fue dada una caña. El texto no dice con precisión quién le dio esa caña o esa vara. Pero nosotros, sin inferir mucho, pero por contexto sabemos que quien le da esa vara es el ángel. Y ese ángel, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, representa a Jesucristo que descendió del cielo y que es el mensajero de Dios para la iglesia visible. Ese ángel que es Jesucristo, que tiene en una mano la Biblia o el libro del pacto y en la otra la vara, le entrega a Juan y lo comisiona. Recibe el libro y profetiza, y recibe la vara y mide. Ahí hacemos el equilibrio de cómo Dios toma y cómo Dios forma a su pueblo. Hermanos queridos, nosotros vivimos en una sociedad que se precia de muchos derechos, pero en una sociedad que está creciendo de manera desigual o de manera torcida. Es un Estado de derecho con una sociedad torcida, que camina mal porque no tiene reglas, no tiene principios absolutos, porque todo se revalúa y todo se cambia. Pero esta vara de medición que va a recibir Juan, que representa a los apóstoles, que tiene una función profética, pero que actúa ahora como un sacerdote,
cumpliendo una función sacerdotal, es una vara de medición precisa, absoluta, y es la vara como Dios nos va a medir. ¿Por qué Juan se le encarga medir el templo de Dios, el altar y los que adoran en él? Yo quiero que pensemos, y espero no estar forzando mucho el texto, que cuando él recibe 3 aspectos o 3 cosas o 3 elementos para medir, debe medir 3 cosas. Juan va a medir con esa regla o con esa medida o con esa vara 3 cosas. Lo primero que tiene que medir es el templo. La pregunta es, ¿cuál templo? El de Jerusalén, el de Salomón había sido destruido. El que construyó Zorobabel después del regreso del exilio también había sido atacado y había sido destruido. El que había remodelado Herodes también había sido destruido. Algunos hablan de 3 templos, otros hablan de 4 templos. Ahí vamos con 3. Destruidos. ¿Cuál templo es el que tiene que medir Juan? Recuerden que la dinámica del templo hebreo no se daba o no se realizaba vitalmente o realmente sobre la base del edificio. Lo que le daba vida en términos prácticos al templo de Dios o al templo de Salomón no era el edificio. ¿Sabe qué era lo que le daba vida al templo en términos prácticos? Los levitas. Los servidores. Los levitas eran los que dinamizaban toda la tarea del templo. Recuerden que los levitas había sido una tribu dedicada por entero al servicio. Consagrados tiempo completo al servicio, no se les permitía dedicarse a otra tarea y ellos estaban en función del servicio. ¿Y cómo era ese servicio que ellos debían tributar a Dios? La Biblia da una característica de ese servicio, debía ser un servicio voluntario, es decir, era un servicio dispuesto. Recuerden que los levitas en el templo de Salomón o en el tabernáculo antiguo, ellos tenían que cuidar todos los animales que se traían para los sacrificios. Ellos tenían que dar alimento a esos animales que se tenían en los corrales e irlos preparando en turnos para los sacrificios. Habían sacrificios en la mañana y habían sacrificios en la tarde. ¿Quiénes cuidaban esos animales y quiénes los preparaban? ¿Quiénes los lavaban? ¿Quiénes los traían? ¿Quiénes los limpiaban? ¿Quiénes verificaban que esos corderos cumplieran todas las especificaciones que Dios había ordenado? Había una medida para los sacrificios. Tenía que ser un cordero macho de 1 año, sin defecto. ¿Quiénes tomaban las medidas de esos corderos? ¿Quiénes tomaban las medidas precisas del sacrificio, de los animales, de los lugares, los tiempos, los momentos, las ceremonias? ¿Quiénes eran? Los levitas. Los levitas eran los que estaban todo el tiempo en el templo, limpiando, organizando, proveyendo, cuidando, haciendo limpieza, haciendo suministros. ¿Recuerdan quiénes cargaban la leña para los sacrificios? ¿Quiénes preparaban el agua? ¿Quiénes hacían la limpieza? ¿Quiénes recogían la sangre? ¿Quiénes traían los animales y los amarraban en los cuernos del altar? ¿Recuerdan todo eso? ¿Quiénes lo hacían? Los levitas. ¿Qué es lo que la Biblia nos va a decir en esta mañana? El templo de Dios, que no es un templo visible o material, no es un edificio porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, sino que el templo de Dios, que es su iglesia, requiere o urge de servidores. Y los servidores en el Antiguo Testamento se llamaban los levitas, que eran consagrados por entero a tareas de servicio, a tareas de limpieza y a tareas de apoyo constante, permanente. Prendían las luces, cambiaban los panes de la proposición, encendían las lámparas. O sea, era una tarea extraordinariamente hermosa, pero necesaria. La Biblia dice y registra que no hubo momentos en los cuales se apagaron las luces en el templo. ¿Por qué? Porque siempre había levitas echando aceite, preparando los inciensos, preparando todo. Los servidores en la iglesia neotestamentaria o la iglesia que continúa ya en el mundo gentil se conocen como los diáconos. Los diáconos.
Es decir, tenemos levitas y diáconos, que tanto levitas del Antiguo Testamento como diáconos del Nuevo Testamento son los servidores del templo. ¿Quién estableció la medida del servicio de los diáconos en la iglesia? ¿Quién es el que toma medidas? ¿Y quién estableció que hayan servidores constantes en la iglesia y que lo hagan voluntariamente? ¿Quién lo estableció? ¿Qué dice la Biblia en Hechos 6, en Tito, en Pedro, en Timoteo? Dice, nombren diáconos. ¿Cómo deben ser los diáconos? Dice, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, dispuestos a servir y cumplen unas características que están descritas con precisión en los textos bíblicos. Es decir, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en general, y cada iglesia local en particular, necesita diáconos. Y los diáconos son los que le dan dinamismo a la tarea del servicio en la iglesia. ¿Quiénes son los más ejemplares en el servicio de la iglesia? ¿Quiénes deben ser? Los diáconos. La palabra diácono significa el que sirve, o diaconeo, servidor, diácono, el que se entrega por entero a servir. ¿A servir a quién y por qué? A Dios, porque Dios lo llamó. No sirve al ojo para ser visto, no sirve para ser reconocido, no sirve para ser honrado o para que le estimulen su obra, sino sirve porque Dios lo llamó y lo puso con esa función. Una iglesia verdadera necesita tener diáconos, pero no diáconos de nombre o de adorno, diáconos reales, que sirvan con disposición, con entrega, con cariño, las 24 horas del día, porque esa es la tarea del diácono, servir entregado. ¿Y quién toma medidas de lo que él hace? ¿Quién es el que toma la medida si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? Si lo hace con voluntad, con cariño, con entrega, con esmero. ¿Quién es el que toma las medidas? Ayúdenme, por favor. Dios toma medidas. La medida la diseñó Dios. El título de diácono o el oficio de diácono no se lo inventó la iglesia. No se lo inventaron los apóstoles. Ese es un oficio diseñado en el cielo para la iglesia visible, para la iglesia militante. Y ese oficio Dios lo estableció en la iglesia. Y la Biblia dice que nombren diáconos conforme al corazón de Dios para que sirvan. Hermanos queridos, cuando una iglesia local tiene diáconos que cumplen la medida de su llamado, esa iglesia es una iglesia dinámica, una iglesia ejemplar, una iglesia que trabaja, que sirve. Ahora, no solamente estamos hablando acá de los diáconos que son ordenados de manera oficial, sino de todos aquellos que son llamados por Dios para servir en la iglesia, como maestros, como ayudantes, como colaboradores. Todas esas tareas que se hacen de servicio en la iglesia se deben hacer voluntariamente. Y yo quiero que resaltemos eso, y aquí está mi bosquejo, que el que sirve lo debe hacer con voluntad. ¿Qué significa voluntad? Disposición, hacerlo con alegría, hacerlo con entrega, no hacerlo ni por obligación, ni por presión, ni por reconocimiento, sino hacerlo con voluntad. Hermanos, es notable, es notorio cuando una persona hace una labor que se le ha encomendado con voluntad. Se sabe, se percibe, lo hace con disposición, con alegría, lo hace con prontitud, es presto para hacerlo, no busca ningún tipo de reconocimiento. ¿Por qué? Porque él sabe que él le sirve a Dios y que una forma de demostrar su disposición a Dios es hacerlo con voluntad. Lo primero que Juan debe medir en la iglesia es los diáconos o los servidores. Es decir, Dios le dice a Juan, ya tienes la palabra, ahora aplica la medida. ¿Y a quién se le aplica primero? A los que sirven. Para ver si lo hacen con voluntad, con gozo, con gratitud, con disposición, con abnegación, con entrega. A ver si lo hacen con fidelidad, con prontitud, con cumplimiento. Y si lo hacen de esa manera, ellos pasan la prueba, porque se aplicó la medida y pasaron la prueba.
Si no lo hacen con voluntad, ¿qué pasa con los diáconos o con los servidores? No pasan la prueba. Y eso es terrible, porque no pasan la prueba no ante el ojo de Juan o ante el ojo de los ancianos o de la iglesia, sino ante la exigencia y ante la demanda de Dios. Y eso es serio. Ahora, cuando hablamos de los diáconos, yo estoy hablando primero de los oficiales, pero estoy hablando de todos nosotros que fuimos llamados a ser servidores. Porque se nos dieron encargos de servicio también. Y una característica esencial del servicio es que lo hagamos con voluntad. Cuando a usted se le delega la tarea de limpieza, ¿usted lo hace con voluntad? De poner las sillas, de organizar el ágape, de lavar las copas de la cena, de preparar una escuela dominical, de atender una función simple como servir el café después del culto. ¿Lo hace usted con voluntad? ¿Lo hace con disposición? ¿Llega con alegría? ¿Viene bien vestido? ¿Viene con una buena sonrisa, con una buena actitud, con gozo en su corazón, diciendo, tengo el placer de adorar a Dios preparando un café para mis hermanos? Tengo el gozo y el privilegio de poder poner las sillas para que los hijos de Dios se sienten a adorar hoy y escuchar la palabra. De limpiar el polvo, de preparar el boletín, de hacer la edición de los videos, de poner la cámara. ¿Todo eso usted lo hacen con mucha gratitud y gozo? ¿O simplemente dice, otra vez? Porque generalmente cuando servimos lo hacemos así. Y cuando lo hacemos de mala gana, si se nos aplica la medida, perdemos. Perdemos. Porque no lo hicimos con gozo, con gratitud, con disposición, con alegría, con entusiasmo, sino que lo hicimos por simple y físico deber. Y lo primero que Dios le dice a Juan es, hay que medir el servicio y la voluntad del servicio de los servidores. Queridos ancianos, hoy hay que medir el servicio. Porque Dios nos encarga una vara para medir. Y esa vara primero mide la precisión a la luz de la norma, a la luz de la orden, pero en segundo lugar, si no se está cumpliendo y pasando la prueba, ¿qué nos corresponde? Aplicar la vara. Ahora, no lo estoy diciendo yo de manera de regaño, sino que la Biblia nos dice, porque Dios es el que nos pasa medida y nos toma medida. Y si no cumplimos la norma y no pasamos la prueba, pues estamos en serios problemas. Todos los que servimos en la obra del Señor, sea pequeño o mucho lo que hacemos. Es muy natural que nosotros tengamos disposición a servir en otros lugares, porque en otros lugares se nos reconocen las obras o recibimos un salario. Aquellas personas que trabajan y tienen trabajos de servicio, pues lo hacen con mucha prontitud porque saben que al final del mes tienen una quincena, un salario. Pero en la iglesia no recibimos salario. Y no debemos recibir salario por servir, por colaborar, por ayudar. Más bien debemos estar gozosos de saber que lo hacemos para Dios. La pregunta es, ¿usted lo hace con voluntad? Cuando se delega una tarea mínima, ¿sí?, como organizar el salón, como lavar una olla al final del ágape, ¿usted lo hace con alegría? ¿O a veces quedan 8 días ahí? ¿Lo hace con disposición? Juan recibe la orden de parte de Dios y es tome medidas. Y es un imperativo, es una orden categórica. Tome medidas si hay creyentes sirviendo con voluntad. Tome medidas. Aplíquele la vara. Y es una tarea que la iglesia tiene que reconocer a los servidores, pero también demandar que se cumpla la medida. Porque no es la medida nuestra, no es la imposición de un consistorio, es la medida que Dios nos establece en su palabra. Dios dice que lo hagan con voluntad y con disposición. Cuando nosotros leemos todo el diseño del templo de Dios en el Antiguo Testamento, Dios dio medidas exactas.
De hecho, no hay ninguna aproximación, no hay ninguna fracción o decimal en las medidas que Dios dio para el templo. Todo es exacto. Ustedes lo pueden leer en algunos libros del Antiguo Testamento o en Ezequiel. Nunca dice la Biblia que la medida era, por ejemplo, 99 y pico, que usamos en nuestro castizo español, ¿sí? O casi 100, ¿sí? O entre 5 y 7, no, eran medidas exactas, tantos codos, tantos pies, tantos metros, tantos centímetros, exacto, preciso. Eso es lo que nos muestra es Dios en su función de diseño y como arquitecto de su iglesia es preciso. La vara que recibe Juan es la vara de la medida y es la vara de la precisión. Y la orden es levántate y mide. Ahora, ¿quiénes tienen que medir? ¿Quiénes tienen que medir a los servidores? Bueno, Dios primero tiene que medirnos. Y cada servidor hoy acá, todos hoy juntos, tenemos que ser medidos por el Señor y decir realmente, Dios me está midiendo. ¿Lo estoy haciendo con voluntad, con gratitud, con entrega? Si no lo estoy haciendo bien, ¿qué debo hacer? Pedir perdón al Señor. Pedir perdón a la iglesia. Si no lo estoy haciendo bien y debo arrepentirme porque no estoy sirviendo con voluntad. Y que el Señor me ayude para hacerlo bien. Pero también hay unos cuerpos oficiales que toman medidas. En el caso del hogar, ¿quiénes son los que toman medidas si el hogar no está funcionando bien? Los padres. Y en el caso de la iglesia, ¿quién toma medidas si no está funcionando bien algo en la iglesia? Los ancianos o el consistorio. Han recibido la vara y debemos aplicar la vara de la medición porque es la orden de Dios. Queridos hermanos, levántate y mide. ¿Qué debe medir primero? El templo, los que sirven, cómo funciona el templo, cómo está esa voluntad, esa disposición a servir. ¿Se está haciendo bien? ¿Se está haciendo con gratitud, con entrega o no? ¿Y qué se debe corregir? Porque la iglesia es un edificio santo que existe para la gloria de Dios, no para ningún beneficio. Hay muchas iglesias que han llegado a la conclusión que en lugar de rogarle a los hermanos para que hagan aseo, mejor pagar un aseador o un aseador. Y eso funciona tan bien, porque cuando uno paga, eso no hay telaraña, no hay polvo, no hay malos olores, porque se paga. Pero cuando se hace voluntariamente, ¿cómo hacemos? Llegamos tarde como hoy, ¿cierto? O no llegamos, ¿sí? O dejamos todo a lo último porque no nos interesa, porque yo no recibo ningún beneficio. Por eso el apóstol recibe el encargo, levántate y mide. ¿Cuándo sería el mejor momento para medir los servidores en la iglesia? Cuando no ha comenzado el culto. Porque los que son servidores llegan a servir y llegan previo. Y los que no son servidores pues llegan como espectadores y se acomodan. Todo el que es espectador llega y se sienta. Todo el que es servidor se llega y se pone el overol, se pone la camiseta y sirve. Lo que Dios le está diciendo a Juan es evalúe si en la iglesia de Dios hay servidores voluntarios y tome medidas. Y es lo que Dios nos está diciendo hoy. Evaluemos si tenemos maestros voluntarios, servidores voluntarios, personas dispuestas a ayudar y a servir, porque si no hay que tomar medidas. ¿Por qué hay que tomar medidas? Porque Dios lo ordena y porque Dios es un Dios severo. Las medidas de juicio no solamente son para los incrédulos, sino que la vara de la corrección es para los creyentes. En segundo lugar, le dice, levántate y mide el altar. Levántate y mide el altar. Y aquí tengo a los que están en el altar, a mi derecha, a mi izquierda. Levántate y mide el altar. ¿Qué tiene que medir ahora Juan? Los sacrificios, la prédica, lo que se ofrece en el altar. Es decir, la lealtad con la cual se da el evangelio. La lealtad, precisión y transparencia como se predica la doctrina y como se cree y se promueve. La lealtad del altar o del púlpito. Recuerden que en el altar era donde se ponían los sacrificios. Habían 3 tipos de altares en el tabernáculo, ¿recuerdan?
que era el altar del sacrificio, el altar del incienso y el altar del pacto o el arca del pacto. ¿Sí? En el altar del sacrificio se ponían los animales para ser degollados. En el altar del incienso se ofrecían las oraciones con el incienso, ¿cierto? Que era la adoración de los santos en el lugar santo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto o el altar del pacto, donde el sumo sacerdote una vez al año hacía una declaración oficial de expiación o declaración de expiación. Queridos hermanos, cuando el Señor le dice a Juan, levántate y mide el altar, ¿qué altar tenía que medir Juan? ¿El del sacrificio? ¿El del incienso o el del arca del pacto? ¿O todos? Es una buena pregunta. Recuerden que en la época en que Juan está escribiendo ya habían cesado los sacrificios. Porque los sacrificios constantes y continuos se oficiaron en el periodo antiguo, que eran un anuncio, una advertencia, una sombra fiel y segura de la venida del Señor Jesucristo. Pero una vez Jesucristo cumple muriendo en la cruz, constituyéndose como el verdadero Cordero Pascual, y una vez el templo hebreo es destruido, los sacrificios cesan por completo. No hay más sacrificio. Entonces, ¿qué altar tiene que Juan medir? Ahora, ¿por qué tiene que medirlo? ¿Sería que se iba a agrandar el púlpito? ¿Sería que se iba a hacer un poco más grande la mesa donde se ponían las ofrendas del incienso? ¿O sería que se tenía que reducir? Recuerden que era un cuadrilátero, ¿no? Esa mesa, esos altares todos eran cuadriláteros y con cuernos en las esquinas. ¿Qué tiene que medir Juan? Aunque él recibe una medida lineal, realmente esa no era tarea de él medir el instrumento físico, porque eso fue una tarea de diseño que hicieron los arquitectos y los albañiles, los constructores, cuando hicieron la tarea. No era tomar medida cuántos metros tiene el púlpito o el altar o el atrio. La medida era de lo que oficiaban u ofrecían encima del altar. ¿Qué oficiaban en el altar del sacrificio? Los corderos. ¿Quiénes tenían la obligación de revisar y tomar medidas si ese cordero realmente estaba siendo aceptado y ese sacrificio por Dios? Los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que tomar las medidas. Si los servidores habían traído un animal que no cumplía las especificaciones, ¿quiénes eran responsables de degollarlo en esa condición inapropiada? Los sacerdotes. No se les podía pasar. Si los levitas traían un animal que no estaba preparado y adecuado y lo amarraban a los cuernos del altar, pero los sacerdotes lo iban a degollar y veían que no cumplía las especificaciones, no lo podían poner en el altar del sacrificio. Porque ellos estaban incumpliendo una norma, una medida. Si el pueblo ofrecía una mezcla extraña en los inciensos, ¿de quién era la responsabilidad? De los sacerdotes. Los sacerdotes no podían permitir que la mezcla se cambiara en las ofrendas quemadas que ellos ofrecían en el lugar santísimo, en el lugar santo, que era el incienso. ¿Quiénes tenían que tomar medidas? Los sacerdotes. ¿Recuerdan qué sucedió con los hijos de Elí? Que entraron al lugar santo para oficiar o para quemar incienso con una combinación extraña. ¿Y recuerdan qué hizo el sumo sacerdote? No hizo nada. No tomó medidas el sacerdote Elí. Y sus hijos ofrecieron un fuego extraño. Hermanos queridos, en este segundo lugar, Juan recibe con el mismo instrumento de medición el encargo de pasar a un lugar un poco más avanzado en la constitución física del templo, y es ir al altar. Primero, mida a los servidores y mida la voluntad de los servidores. Póngale la vara, aplíquele la medida. Pero en segundo lugar, pase al altar, exclusivo de los sacerdotes. Pase al altar y ahora mida, no el lugar físico, sino mida la precisión, la lealtad, la fidelidad con la cual se está dando la palabra.
lo que se está entregando en el altar, lo que se está poniendo encima del altar, ¿pasa la prueba? De la profundidad, de la lealtad, de la precisión, de la doctrina correcta o no. Si no pasa la prueba, ¿es responsabilidad de quién? De los ancianos. Los ancianos tienen una tarea mucho más que sentarse acá adelante. Los ancianos tienen una tarea delante de Dios como gobierno oficial de la iglesia y es de tomar medidas con relación a lo que se ofrece en el altar. Por eso en las iglesias históricas o en algunas iglesias puritanas en el siglo XV y XVI, los ancianos debían estar al frente. Y ellos eran los que daban la aprobación al predicador. Cuando el predicador terminaba su prédica, si la prédica era bíblica, los ancianos se ponían de pie y le daban la mano. Si la prédica no era bíblica, no le daban la mano. Y toda la congregación se daba cuenta que los ancianos no habían aprobado esa exposición de la palabra. Y tenía la citación el martes siguiente, donde le iban a aplicar la vara al predicador o al pastor. Los ancianos tienen una excelente tarea de honra, pero también de responsabilidad. Y queridos ancianos, juntamente conmigo, tenemos una gran tarea como puestos por Dios y es tomar medidas. Pero tomar medidas en el sentido de evaluar si la prédica o la doctrina o la exposición es fiel a lo encomendado por Dios. Si la prédica no es fiel a la doctrina y a lo que Dios ha encomendado, se tienen que tomar medidas. Si nuestra iglesia se comienza a convertir en una iglesia que manipula, hay que tomar medidas. Si la iglesia se comienza a volver una iglesia que no corrige y que no aplica disciplina, hay que tomar medidas. Si la iglesia comienza a desviarse la doctrina hacia doctrinas no bíblicas, hay que tomar medidas. Y todos evaluamos la predicación, pero quienes tienen la responsabilidad oficial son los que pueden pasar al altar. Y tienen la responsabilidad moral y ética de tomar medidas. Por eso Dios nos entrega la vara. ¿Cuál es la vara de la medición? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da la precisión y la exactitud y la profundidad de vida de la exposición. Con muchísima tristeza, querida iglesia, vemos que en muchísimos lugares no se predica el evangelio. Con muchísima tristeza vemos que hay muchos auditorios modernos con toda la logística, con toda la parafernaria, pero no se predica el evangelio. Son movimientos que entretienen a la gente. Son movimientos donde no hay profundidad, no hay seriedad, no hay consistencia en la palabra, donde se enseña para manipular, para sacar provecho, para enriquecimiento de algunos, pero no para la gloria de Dios. Y uno de los propósitos que Dios ha sembrado en nuestros corazones y que ha sembrado en el seno de esta iglesia y en el seno de estos ancianos es que aquí se exponga la palabra. Si no se expone la palabra, hay que tomar medidas. Y si usted ve que aquí no se expone la palabra correctamente, reaccione. Hable con los ancianos. Y si ve que no se corrige, usted tiene toda la libertad de irse de la iglesia. Si aquí no se expone la palabra correctamente, si aquí la estamos exponiendo para interés de alguien, si la estamos exponiendo para encubrir algo, si la estamos exponiendo para beneficio o para enriquecimiento de alguien, usted tiene que reaccionar. Usted no se puede quedar callado. Usted tiene que citar a los ancianos, al pastor y decir, aquí no se está predicando correcto, estoy muy preocupado. Y yo creo que me tengo que ir de la iglesia si no se corrige la predicación. Si no hay profundidad, si no hay consistencia, si no hay una doctrina histórica, bíblica, conforme a los reglamentos de la palabra y conforme a los documentos históricos que nosotros abrazamos. Si no se hace, hay que tomar medidas. Y si se hace, démosle gracias a Dios. Si aquí en este púlpito se predica con celo, con profundidad, con lealtad para la gloria de Dios, agradézcanle a Dios por eso. Si en este altar
se honra presentando el Evangelio como es, ustedes deben agradecer al Señor. Porque pocos lugares hay hoy en nuestra ciudad donde haya celo de la palabra. Hay pocos lugares donde se predique el Evangelio sin ningún interés a cambio. En la mayoría de los lugares le dicen cuánto traes, cuánto fue tu consignación, y así mismo te predicamos. Acá nunca miramos la consignación. Es su deber aportar. Si no aporta, Dios le tomará las medidas. Pero nunca estamos detrás de eso. Nosotros estamos concentrados en que la palabra sea correcta, que se exponga conforme a la medida y conforme al propósito que Dios determinó. Cuando Dios le dice a Juan, levántate y predica, ¿recuerdan cómo estaba Juan? Cansado, decepcionado, un poco deprimido y resignado. Y Dios le dice a Juan, un momento, nada que te me vas a quedar ahí dormido en los laureles, te levantas y te vas a predicar, y lo que es más, aquí está la vara. Es decir, hay que aplicar la medida. Hermanos queridos, así como tenemos que ser celosos por los servidores y celosos de la voluntad y la entrega de los servidores, tenemos que ser celosos de la lealtad en la exposición de la palabra. No solo acá en el púlpito, sino en las diferentes clases, en los diferentes grupos de escuela dominical, en los diferentes hogares donde nos reunimos en la semana. Que se presente la palabra como es, que no se tergiverse, que no se tuerza, que no se manipule, que no se busque ningún beneficio, sino que estemos concentrados en la gloria de nuestro Dios. Si no es así, hermanos, reaccionemos. Levántese y tome medidas si no se está predicando correctamente. Y si se hace, pues agradezcamos a nuestro Dios y rindámonos todos a su gloria porque se predica con lealtad. Y preparémonos para lo que viene. Porque cuando se predica con lealtad, también hay amenaza, hay persecución, hay envidia, hay soledad, hay exilio, hay lenguas que se levantan. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide los servidores del templo y la voluntad con la que la hacen. Levántate y mide la lealtad con la cual se expone la palabra, la profundidad, la consistencia, la seriedad, el celo con el cual se expone la palabra, pero levántate y mide a los que adoran en él. ¿Qué pensaron? ¿Que para ustedes no había nada? También hay vara. Hay vara para los diáconos, hay vara para los ancianos, pero también hay vara para los que vienen, los que adoran, los que nos visitan. Dios es muy justo en todo. Y en su justicia nos muestra la veracidad y la rectitud y la norma. Ninguno puede libremente decir no hay nada para mí. Cuando Juan recibe el encargo de medir, tiene que medir a los que adoran. Y la pregunta es, ¿y cómo se mide un adorador? ¿Cómo se mide el corazón de alguien? ¿Cómo se pesa? ¿Qué se mide en un creyente que adora? Hermanos queridos, aquí en este paso nosotros tenemos que medir lo que la Biblia establece. Y la Biblia establece que se debe medir el compromiso de los creyentes, su puntualidad, su fidelidad, su disposición, su entrega, su integridad. ¿Cómo ellos viven su vida cristiana? ¿Cómo viven su fe ustedes? ¿Cómo hacen sus inversiones económicas? ¿Cómo manejan su dinero? ¿Cómo manejan su tiempo libre? ¿Qué hacen cuando hay puentes festivos? Integridad, fidelidad, compromiso. ¿Qué se mide de un creyente? Pues mucho más que si llega a tiempo o no. Mucho más si trajo ofrenda o no. Mucho más si cantó o no. Aquí no está hablando de tomar medidas externas de lo visible. Aquí está hablando de tomar medidas profundas y serias
es decir, de medir el corazón. ¿Cómo se mide el corazón de un creyente? A la luz de la palabra. Y la pregunta que tenemos que hacernos acá, y que todos tenemos que planteárnosla es, ante la medida de la palabra, yo como creyente, yo como hijo de Dios, como adorador, al aplicarme en la medida, la vara de la medición, ¿paso la prueba? ¿Cómo está mi compromiso con Dios? ¿Cómo está mi fidelidad a Dios? No a la iglesia local. Por supuesto debe haber fidelidad a la iglesia local, pero no es la fidelidad aquí a nosotros y a una reunión, sino la fidelidad a Dios en todo el sentido, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Cómo está su fidelidad? ¿Es usted un creyente íntegro ante Dios? ¿Es usted un creyente sincero, honesto ante Dios? ¿Reconoce usted sus pecados ante Dios? ¿Constantemente toma tiempos de confesión de sus pecados ante Dios? Cuando usted ora, ¿lo hace para rendirse a Dios y humillarse o para pasar un pliego de peticiones? ¿Está más en función de su trabajo y de sus negocios y sus deudas que de la gloria de Dios? ¿Cómo vive usted su fe como adorador? Ahora terminamos esta reunión y posiblemente no nos vamos a volver a ver en 8 días. Tome medidas de su adoración. Con sus empleados, con sus compañeros, sus charlas, su WhatsApp. Eso no está en el texto bíblico, pero hoy en día hay que tomar medidas, ¿no? Sobre las redes sociales, los mensajes, las imágenes, las charlas, los chistes. Hay integridad, hay transparencia, hay fidelidad, hay compromiso, hay entrega, hay disposición. Porque si no hay nada de eso, usted no es un adorador. Si no hay nada de eso, usted ni siquiera ha sido regenerado. Tome medidas antes de. Lo que el apóstol Juan recibe como encargo es un encargo severo. No se le da 1 metro para medir qué tamaño tiene el auditorio. Él tiene que medir si hay servicio voluntario, si hay profundidad y lealtad en la palabra, pero si el corazón de los creyentes es comprometido y piadoso. Es probable que algunos de nosotros hayamos escuchado un poco hablar de la piedad. La piedad no tiene nada que ver con cosas externas. Algunos piensan que la piedad tiene que ver con llegar temprano, con estar en silencio, con traer una ofrenda. La piedad tiene que ver con lo que Dios obra en el corazón. Ánimo voluntario, compromiso, fidelidad, sencillez, gratitud, disposición. ¿Tienen ustedes eso? Queridos creyentes, ¿son ustedes así? ¿Anhelan ustedes el día del Señor para venir a adorar? ¿O anhelan los puentes festivos para capar culto? ¿Qué anhelan ustedes? ¿Anhelan ustedes que llegue el día del Señor y que no se termine? Porque estoy gozoso, agradecido, entregado, feliz. ¡Qué bendición! ¿Anhelan que les llegue el salario para poder contribuir para la obra de Dios? Porque ahí se pesa el corazón. Ahí se pesa el corazón. Dice la Biblia, donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Las medidas que Juan tiene que tomar son medidas muy profundas y muy serias. Hay que medir el corazón de los oyentes. Y hoy, de manera oficial, cumpliendo el encargo de la palabra, estamos midiendo el corazón de todos ustedes. Dios nos está midiendo. Nos está pasando la regla. Si pasamos bien, gloria a Dios, porque Él lo ha obrado. Y si perdemos, pues nos aplica la vara. ¿Por qué nos tendría que aplicar la vara? Por falta de compromiso. Falta tanto compromiso en la iglesia. Falta tanta integridad. Falta tanta disposición. Falta tanta sencillez entre nosotros. Nos falta confesar nuestros pecados. Ayer en el tiempo devocional con mis hijos, tuve que decirles que tenían que volver a tomar otro tiempo devocional, porque terminó su devocional y ellos ninguno pidió perdón por sus pecados.
Y yo les digo, ustedes no han entendido el Evangelio, porque ustedes están pasando como si fueran buenos cuando son pecadores. Y están dando la apariencia de que son niños buenos cuando son niños pecadores. Me hacen el favor y cada uno se va para su cuarto y se arrepienten de sus pecados. Porque no puede haber un tiempo devocional, no puede haber un culto, no puede haber un día donde nosotros no confesemos nuestros pecados y reconozcamos que somos malos, perversos y miserables y que solo vivimos por la gracia de Dios. Si pasa un día que usted no pide perdón, ese día usted es un fariseo. Porque usted está diciendo, yo hoy fui bueno, hoy pasen limpio. Si usted se reúne con sus hijos a su devocional, con su familia, y usted no reconoce que es pecador, es probable que no ha sido regenerado. Porque tenemos que reconocerlo. De hecho, la primera aproximación a las Escrituras, la primera aproximación al templo es miserable de mí. La primer postura ante Dios es de rodillas, porque no podemos soportar estar de pie, porque somos pecadores. Y Dios nos pone la vara, y cuando vemos la vara, antes más rápido tenemos que arrodillarnos y decir, Señor, ten piedad, porque ¿quién podrá sostenerse ante ti? Porque soy hombre muerto, mis labios son inmundos y no puedo estar en tu presencia. Como adoradores, querida iglesia, concienzudamente, ¿ustedes pasan la prueba? Si Dios los mide y haga de cuenta que los va a medir mañana en su trabajo, y mañana cuando hacen sus pagos, y mañana cuando hacen sus compras y sus negocios, y que los va a medir cuando corrigen a sus hijos, y cuando hablan, y cuando reaccionan, y cuando se alteran, Dios nos toma medida, ¿pasamos la prueba? Aquí Dios no le está diciendo a Juan que evalúe si cantan duro y cantan con buenas armonías o con melodía. Por supuesto, eso es importante para nuestro Dios, pero no es lo más importante. Posiblemente cantemos un poco desafinados, pero si nuestro corazón es grato a Dios, es aceptable en su presencia. Dios no está diciendo que tome medidas si el templo es lujoso y si tiene todos los adornos que tenía el templo de Salomón, recubierto en oro y con perlas y con muchas cosas elegantes y bellas. Aquí lo que Dios está diciendo es, tome medidas del corazón de los creyentes. Ahora, cuando nosotros decimos tomar medidas, no es para decir somos buenos, porque la conclusión es somos pecadores. Cuando la Biblia dice que se tome medidas del corazón, no es para decir yo soy digno, porque todos somos indignos. Es para reconocer que somos malos, pero siendo malos, Cristo murió por nosotros. Y nuestra esperanza, nuestra gracia se llama Jesucristo. Nosotros estamos aquí no por buenos, ni por justos, estamos aquí porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero aquellos que han reconocido el Evangelio tienen que caer rendidos a los pies de Cristo y decir, Señor, ayúdame. No puedo solo. No tengo condiciones, no tengo argumentos solo, no tengo razones por mi cuenta, no tengo méritos, pero Señor, ten misericordia de mí y ayúdame. Pero quiero decirles, queridos hermanos, que todos nosotros tenemos la regla en nuestras manos. La regla se llama la palabra de Dios. Si ustedes consultan la palabra todos los días, esa es la regla de medida. Ese es el parámetro absoluto. Ese es el parámetro inmodificable que Dios estableció. No tengan temor en tomar medidas. ¿Por qué en lugar de dedicar tanto tiempo juzgando, observando y denunciando a los demás, por qué no tomamos tiempo denunciando nuestros pecados? ¿Por qué en lugar de estar criticando y comentando lo de otros, por qué no usamos ese tiempo para comentar lo que nosotros somos? Seguro nos faltaría tiempo para decir soy malo, tengo malos pensamientos, soy egoísta, soy rencoroso, soy vengativo, soy injusto, soy incumplido, soy deshonesto. Señor, ayúdame, por favor. La piedad no se mide por el conocimiento. La piedad se mide por la forma de vida, por el carácter.
sencillez, compromiso, lealtad, integridad. Levántate y toma medidas. Y yo quisiera, querida iglesia, que usted hoy no se vaya sin tomar medidas. Si usted hoy se va sin tomar medidas, usted es responsable de eso. Usted puede irse y decir, qué bueno, o no me gustó, o no estoy de acuerdo, pero esa no es la finalidad de la enseñanza hoy. La finalidad es que usted tome medidas antes de que Dios aplique la medida. Y padres, no les dé temor aplicar la medida a sus hijos. No les dé temor. Apliquen la medida. Ay, pastor, pero es que es un angelito. No importa, a los angelitos también se les aplica la medida porque hay algunos caídos. Pastor, pero es que me da pesar. No, pues entonces dígale a los ancianos. La Biblia dice eso, si usted no es capaz, dígale a los ancianos. Porque ese es un encargo que Dios nos ha dado. Pero no les da temor aplicar la medida. Apliquen la medida. Apliquen la vara de la corrección. Para ustedes y para aquellos a quienes Dios les ha dado su cuidado. Cuando no aplicamos la vara oportunamente a nuestros hijos, ¿saben qué cosechamos? Rebeldía y mucho dolor para ellos y para nosotros. Tanto dolor. Yo he escuchado padres acá que me han dicho, pastor, yo le hubiera escuchado al Señor y sus consejos a tiempo, pero no lo hice. Ahora usted no sabe cómo vivo. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos volvemos permisivos, pasamos por alto, dejamos a nuestros hijos que hagan lo que quieran, porque a tiempo no aplicamos la medida. Los que tienen o tenemos hijos pequeños, estamos aún más a tiempo para aplicar la medida a tiempo. Todos los días aplique la medida. No se angustie, no se preocupe, no los vamos a destruir. Si usted siembra la palabra, aplique la medida. Eso es balanceado el alimento. Siembre la palabra y aplique la medida. Instruya y corrija. Ame y sea veraz. Porque es el equilibrio adecuado. Cuando solo amamos sin corrección, eso se constituye en permisividad, que causa mucho dolor, no solo a nuestros hijos, sino a nosotros como padres, y frustra a toda una iglesia y una sociedad. Dios le dice a Juan, levántate, ¿y cuál es la orden? Mide, un presente constante. Todo el tiempo, no le dice vaya una vez, o mire a ver si se requiere, o cuando usted la considere, no, levántate y mida. Padres, levántense y midan a sus hijos. El evangelio sembrado y la corrección aplicada le da esperanza a nuestros hijos. Los protege de morir y los protege de cosechar consecuencias nefastas en su futuro. No le coman cuento a una sociedad constructivista. No le coman cuento a movimientos pedagógicos desviados, inmorales, humanos, ateos. La mayoría de los que están haciendo nuestras leyes en Colombia son ateos. No le coman cuento. Créanle a la palabra y apliquen la norma. Aliméntense, que es dulce al paladar, y apliquen la norma, aunque les cause amargura a sus hijos. Pero si ustedes lo hacen, dice la Biblia que libraremos de muerte a nuestros hijos y les traeremos esperanza. Ancianos, no les dé temor aplicar la medida a la iglesia. Dios los puso para eso. Si no lo hacen, Dios les va a demandar y les va a dar vara a ustedes. Y eso es duro. Dios los puso para eso. Por eso los nombró ancianos. Por eso el encargo de ancianos es un encargo de carácter y es un encargo honorable, pero es un encargo de gran responsabilidad. Ustedes tienen que tomar la medida. Si la prédica, si los servidores, si los creyentes están actuando bien. Levántate y mide. No importa el cansancio, no importa las condiciones físicas o de contexto, si son desgastantes o devastadoras. Sin importar las condiciones económicas o emocionales o de salud, la orden de Dios es: levántate y mide. Y es la orden para todos nosotros. Que el Señor nos ayude. Señor, tu palabra no solamente es preciosa y dulce, sino que nos pone en el lugar
y nos da órdenes precisas y contundentes que no podemos pasar por alto. Y rogamos a ti que nos enseñes a tomar medidas, pero no las medidas del mundo, que son laxas, que son interesadas y que son egoístas, además de relativas, sino las medidas absolutas de tu palabra, para tu propia gloria y también para la edificación de tu pueblo. Ayúdanos como padres a tomar medidas con nuestros hijos, y que las medidas no sean aceptar sus conductas reprochables, que las medidas no sean pasar por alto y encubrir, que las medidas no sean amangualarnos con nuestros hijos, porque ya no pudimos más, que las medidas sean aplicar el Evangelio y poner en alto tu norma, y si es necesario aplicar la vara de la corrección. Que nosotros como iglesia tomemos medida, que los diáconos tomen medidas, los servidores, que los ancianos tomemos la medida que tú nos das hoy de tu palabra y nos pongamos en la brecha de la precisión, de la rectitud, de ser honorables para ti, de rendir un culto aceptable a ti. No es posible que hablemos de juicio para los impíos y no hablemos de corrección para tus hijos. Eso no es justo. Si hay juicio para los incrédulos, para los ateos y perversos, tiene que haber corrección para tus hijos también. Y tiene que haber corrección justa, oportuna y severa, correctiva y preventiva para tus hijos, para aquellos que presumimos de ser hijos tuyos y proclamamos tu nombre. Te tenemos que pedir perdón hoy, Señor. Porque como padres hemos sido laxos, permisivos, no hemos sido justos y equilibrados en la norma bíblica. No nos hemos parado en la norma de tu palabra. No hemos tomado medidas y te pedimos que nos perdones. Es posible que nuestros hijos estén desviando por falta de tomar medidas como padres. Ten misericordia y ayúdanos a volver al camino. Tráenos al camino. Como iglesia, como ancianos, como presbiterio, como consistorio, ayúdanos a tomar las medidas, no nuestras, no las medidas humanas, sino las medidas de tu palabra, para que tu pueblo camine en rectitud y para que vivamos en gracia, en justicia, quieta y reposadamente para ti, para que vivamos con esperanza, para que vivamos con confianza, para que no nos alimentemos a nosotros y entre nosotros mismos, sino para que tu palabra nos alimente y nos edifique y nos preserve para poder seguir viviendo para ti. Perdónanos, porque todos aquí perdemos la prueba. Ninguno pasamos la medida. Ni los diáconos, ni los ancianos, ni los que adoran. Perdónanos. Porque la medida no se diluirá porque no la pasemos. La medida sigue igual y solo tú nos puedes ayudar. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Porque todo lo que los diáconos no podemos hacer, tú lo haces en nosotros para tu propia gloria. Todo lo que los ancianos no podemos hacer porque no tenemos la condición o la disposición, tú lo satisfaces y lo cumples para tu propia gloria. Y todo lo que nosotros no podemos hacer como creyentes, tú lo aplicas por tu infinita bondad y misericordia. De tal manera que al final del día, la gloria no es para los diáconos, ni para los que predican, ni para los que adoran. La gloria es para ti, porque es en ti, por ti y para ti. A ti sea la gloria. Esa es nuestra esperanza. De aquí no vamos a salir dándonos golpes de pecho, porque la medida no es para nuestra justificación, la medida es para tu propia gloria. De aquí vamos a salir con esperanza, porque nosotros no podemos ni queremos, pero tú que comenzaste la obra, la perfeccionarás. Tú que tienes la norma, la aplicas con misericordia y con gracia y oportunamente para que no nos salgamos con la nuestra, sino que podamos caminar en tus caminos. Porque ninguno de tus hijos se perderá, porque tú cuidas a todos aquellos que el Padre te dio. Gracias te damos. ¡Qué esperanza gloriosa! No es por acciones nuestras, no es por reprensiones nuestras, no es por límites nuestros, es por ti que obras en cada corazón y en cada conciencia.
para que te sirvamos con voluntad, para que prediquemos con lealtad y para que adoremos con piedad. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, iglesia.